La primera parte del pilar técnico va a ser el estudio de las velas. Particularmente nosotros vamos a utilizar velas japonesas. Ya más adelante vamos a analizar un poquito qué son las velas japonesas y por qué utilizamos preferentemente este tipo de patrones. Las velas, ¿qué son? Bueno, las velas son ejecuciones ordenadas en un periodo de tiempo X. Pueden ser 2, 5, 10, 15 minutos, un día. Y nos permite leer el comportamiento del mercado de una forma más sencilla. Aquí en la izquierda de la pantalla pueden observar la lista de ejecución de operaciones, en donde se puede ver la fecha, la hora de esa ejecución, el precio y la cantidad. Entonces, eso avanza a una velocidad muy rápida, que es muy complejo de leerlo y de interpretar o de sacar conclusiones a través de eso. Hay traders que tienen gran habilidad para la lectura de la cinta, sin embargo no es particularmente intuitivo, por lo tanto en este curso no lo vamos a tratar. Veamos entonces qué son las velas japonesas y qué información nos pueden facilitar. Bien, en esta gráfica podemos observar las partes de una vela japonesa y la información que éstas nos pueden facilitar. Yo voy a ir marcando con el mouse algunas de estas partes y explicando particularmente de qué se trata. Podemos comenzar con el precio de apertura. Aquí abajo, como pueden observar, esta línea que es la base del cuerpo de la vela. Esto es el cuerpo de la vela. Bien, esto que estoy remarcando, este rectángulo. Y estas pequeñas líneas son la sombra de la vela, que es una proyección de un movimiento que avanzó. Bien, este movimiento pudo haber avanzado y después se retiró y solamente quedó la sombra. Entonces, la base de esta vela es el precio de apertura. Cuando es una vela alcista, como esta, son verdes las velas. Cuando es una vela bajista, las velas son rojas. Bien, el precio de apertura es el precio al que abre la vela, esta vela particularmente. El precio de cierre de la vela será al precio en donde esté la acción en ese momento cuando finalice el tiempo de una vela. Como dijimos anteriormente, en cada vela encontramos transacciones que se han dado durante un periodo X de tiempo. Particularmente, imaginemos que esta vela tiene 5 minutos. Por lo tanto, dentro de este cuerpo, de esta vela completa, se han agrupado 5 minutos de transacciones. El precio de entrada de esta vela, o el precio de apertura, de esta vela, será el precio del cierre de la vela anterior. Por lo tanto, imaginemos que esta vela abrió en 10, cualquier tipo de unidad, la vela anterior cerró en 10. Por lo tanto, esta vela abre al mismo precio que cierra la vela anterior. Bien, el movimiento de esta vela particularmente puede haberse dado que abrió y retrocedió. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque después volvió a subir dejando esta sombra. Esto es más fácil de entender cuando lo vemos a la ejecución en tiempo real. Sin embargo, la idea principalmente de este apartado es entender cuáles son las partes y qué información nos brinda. Particularmente es importante entender de que las mechas o las sombras son indicio de que la acción del precio pasó por acá y después se recuperó. Y vamos a ver por qué es importante más adelante entender esto puntualmente. Bien, acá indica que si es verde el cuerpo de la vela, implica de que en esta sesión, particularmente de 5 minutos, la acción subió de precio. Esta vela superior dice que el precio subió, pero luego retrocedió hasta cerrar a este nivel. ¿Ok? Entonces esta información es muy importante, la de las sombras, y ya luego vamos a ver cómo podemos interpretarla de forma correcta para tomar decisiones de inversión. Y los últimos 2 puntos de las velas son los precios máximos y mínimos de cada sesión. Así que este tipo de patrones de velas japonesas, que es el que vamos a utilizar a lo largo del curso, tienen la particularidad de ofrecer mucha información que es útil para interpretarla y poner las probabilidades a nuestro favor cuando estemos haciendo trading. Bien, existen distintos tipos de velas japonesas.
Podemos determinar la convección del mercado observando los distintos patrones de velas. A continuación vamos a detallar algunas de las más importantes configuraciones y vamos a explicar particularmente qué características tiene cada una de estas. Bien, las primeras son las velas elefante y las llamamos así porque tienen dos características: su tamaño y el poder que tienen. Particularmente estas velas tienen muy poca sombra y son de gran tamaño relativo comparado con su entorno. Esto es muy importante que lo entiendan. Las velas o el tamaño de una vela no se puede medir. Es importante que lo contrastemos contra su entorno. Por lo tanto, una vela elefante será elefante si en su entorno existen velas de menor tamaño. Veamos algunos ejemplos reales. Muy bien, aquí podemos observar un gráfico, no importa el tipo de activo, en donde podemos detectar velas elefante. Recordemos que las velas elefantes pueden ser tanto bajistas como alcistas. Son agrupaciones de transacciones. Por lo tanto, una vela elefante es muchas transacciones en una misma vela en un mismo periodo de tiempo. Bien, eso indica que hay mucha actividad y por lo tanto son muy importantes. Por ejemplo, aquí remarqué esta vela roja, que si la podemos contrastar contra el resto de las velas, es mucho más grande, particularmente 2 a 3 veces mayor. Acá tenemos otra vela más que también sobresale en su entorno. Acá tenemos otro ejemplo, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Bien, particularmente, que es el objetivo, digamos, de la explicación de este tipo de eventos, las velas elefante transfieren poder hacia la derecha del gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esta gran cantidad de transacciones no son traders de retail, digamos, no son traders amateur, no son minoristas. Estos son instituciones, son grandes compras institucionales. Por lo tanto es muy importante porque ellos defienden estos niveles. Ellos defienden estos niveles o estas zonas. Recién dije compras institucionales. Está claro que pueden ser tanto compras como pueden ser también ventas. Pero es muy importante determinar dónde se da este tipo de vela, que lo vamos a ver más adelante. Pero la ubicación de esta vela también es muy importante, porque no es lo mismo una vela elefante en esta zona, porque acá podemos decir, bueno, esto es una vela roja elefante, sí. ¿No supondría que debería continuar el movimiento bajista? Sí, pero depende de la zona en donde esté ubicada. Por ejemplo, acá tenemos que esta vela verde está luego de una zona bajista, ¿no? Es una vela de ignición. Comienza el movimiento al alza con esta vela. Por lo tanto, como podemos observar, luego tenemos continuación de ese movimiento. Si bien esto está en un rango, por lo tanto no es precisamente la mejor imagen para determinar las zonas en donde están ubicadas las velas, sí nos permite darnos una idea de la transferencia de poder hacia la derecha del gráfico. Acá también tenemos otra vela elefante bajista y como podemos observar es una vela de ignición y genera un movimiento fuerte a la baja. Como podemos ver, acá tenemos otra vela elefante verde que transfiere poder a la derecha del gráfico. Si pueden observar, tienen un movimiento que choca contra el nivel máximo y vuelve a testear estos niveles. Pero acá se encuentra con grandes zonas de compra institucionales y por lo tanto el precio, luego de rebotar varias veces, logra continuar su movimiento al alza. Entonces, como podemos observar, la transferencia de poder hacia la derecha en estas velas es muy poderosa. Muy bien. Las velas de cola indican la pérdida de control por parte de uno de los participantes del mercado. Compradores, vendedores, osos o toros. Vamos a hablar un poquito sobre la pérdida de control. Anteriormente vimos las velas elefante, que lo podemos observar en pantalla, en donde prácticamente no tenían sombra, o si tenían era muy pequeña. Eso implicaba de que el precio prácticamente no había cedido. Por lo tanto, se denominan velas de control absoluto.
Ahora estamos hablando de velas que pierden control. Preferentemente las velas de cola tienen un cuerpo de 1/3 de su rango. El cuerpo de la vela y el rango son dos conceptos muy importantes de entender. El rango es el punto o el recorrido máximo desde el mínimo de su vela hasta el máximo. Puede contener, por lo tanto, la sombra. Sin embargo, el cuerpo es la parte maciza, es el precio de apertura hasta el precio de cierre. Preferentemente, como dijimos, el cuerpo de una vela de cola debe tener 1/3 de su rango. Y acá está el concepto importante que debemos entender. En la parte izquierda vemos cómo se debería ver, pero en la parte derecha vemos cómo se conforma una vela de cola. Si podemos descomponer una vela de cola en dos periodos de tiempo, o en dos velas, podemos ver algo como lo siguiente. Esto sería una vela de cola inferior, en donde vemos una vela elefante, y es muy importante que sea elefante, porque el rango debe ser amplio de la vela, si no, no es representativo. Tiene que haber mucha actividad en una vela para que sea representativa, en estos casos. Entonces tenemos una vela elefante roja, una vela bajista elefante, y tenemos una vela que la supera a la vela elefante anterior con cuerpo verde. Estas dos velas conforman una vela de cola. Si las descomponemos a la vela de cola, deberíamos ver un patrón similar al que estamos viendo en pantalla acá, que se los puedo marcar con el puntero. Este tipo de patrón también se conoce como velas envolventes o velas toros, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que vamos a ver ahora algunos ejemplos reales. Bien, en el mismo gráfico que habíamos mostrado anteriormente, podemos ver algunos patrones de velas de cola. Puntualmente podemos ver una vela de cola aquí, en donde después de este rango se da este evento y está claro, ¿no? El precio, como podemos observar, esta vela previa cerró al mismo nivel que abrió esta vela. Luego lo que hizo el precio fue subir y luego retrocedió nuevamente dejando esta sombra, y el cuerpo real de la vela cerró por debajo de la vela anterior, dando inicio a un movimiento muy poderoso que, como podemos observar, terminó en una cascada de operaciones, en una cascada de ejecuciones y en una vela elefante. Por lo tanto, este tipo de patrones son muy poderosos y se ubican en distintas zonas, pero nuevamente, un patrón o un tipo de vela no necesariamente es poderosa por ser ella misma, sino que tiene que estar en una zona correcta. Por eso más adelante vamos a ver cómo podemos tomar decisiones acertadas basándonos en estos dos conceptos. Primero, el patrón, y segundo, la ubicación. También podemos ver una vela de cola muy poderosa acá, una vela alcista, que da inicio a un movimiento fuerte al alza. Como pueden observar, nuevamente tenemos esta vela previa, el precio de cierre, el mismo nivel abre esta vela, posiblemente retrocedió y luego volvió a subir, cerrando con un cuerpo pequeño, un cuerpo real pequeño, pero con una gran cola, indicando que los osos, en este caso los vendedores, perdieron el territorio, perdieron esta batalla. Y esto se muestra, ¿no?, en cómo continuó el gráfico y por lo tanto tuvimos esta subida. Nuevamente acá tenemos otro evento de vela de cola después de una caída. Nuevamente parecía que los osos iban a tomar el control, pero se revierte esta situación. Los toros terminan tomando el control, los compradores, y el precio nuevamente va hacia arriba. Por lo tanto, este tipo de eventos que podemos ir marcando en zonas extremas, por así decirlo, del gráfico, como pueden, acá hay otra vela de cola también, como pueden observar, son muy importantes. Algo a recalcar es que las velas de cola no necesariamente tienen que ser del mismo color. Particularmente acá tenemos una vela de cola que tiene un sentido alcista, pero es de cuerpo rojo. Puede haber una vela que sea de cuerpo rojo
y que tenga tendencia alcista, y puede haber una vela que sea de cuerpos verde y que tenga connotación bajista.